Hey, ¿qué hubo? Espero estés bien. Yo soy Cintia Ramírez y gracias por estar un día más en este podcast. Oye, hoy quería platicarte de un tema, según yo, importante, y es sobre el desinterés político en los jóvenes. Y es que conozco a tantos chavos de mi edad, algunos un poquito mayor, otros un poquito menor, pero dentro de mi rango de edad. Yo tengo 21 años, para los que no sepan, y a estos no les interesa para nada la política. De hecho, pasa mucho que además de no solo no interesarles aprender de esta, sienten que odian la política. Y no los culpo por eso. Pero originalmente la política se define, según la Real Academia Española, por la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Sin embargo, muchos podrían describir la política como sucia, fraudulenta, mentirosa, engañosa y pues muchísimo más adjetivos negativos. Entonces, es una de las razones por las que a muchos no les gusta ni les interesa la política. Sin embargo, considero que, por más cochina y corrupta que sea la política, no podemos ignorarla y fingir que no existe, aunque tristemente pareciera eso. La encuesta nacional de valores en juventud preguntó qué tanto les interesa la política a los jóvenes, y las respuestas más populares fueron poco y nada, llevándose la primera un 46% y la segunda un 43.2%. Así que considero que nosotros los jóvenes deberíamos de participar en esta misma, porque participar es lograr una intervención a partir de las exigencias, valores y concepciones de la política que nosotros tenemos. Y participación pues no es solamente hablar, y claro que es bien importante hablar de ella, pero tenemos que transformar las palabras en hechos y que se puedan garantizar en nuestros propios derechos. Participar es intervenir, incidir y construir desde nuestras experiencias y necesidades. Creo que terminamos cayendo mucho en esto de no vamos a cambiar nada, pero yo creo que sí se puede cambiar. Hay que considerar que todo tiene un fin. Nosotros los millennials y generación Z, pues somos los próximos políticos, los próximos empresarios, somos los próximos en tener un puesto de poder o un trabajo en el que tengamos como obligación respetar los derechos de nuestros inferiores, por llamarlo de una manera, y disculpen si no uso la palabra correcta. Pero como yo veo, muchos de los jóvenes no les interesa no les interesa la política porque los mismos políticos o las autoridades encargadas no te lo permiten. Y es que haciendo solo una consulta no es participar, porque a la hora de generar políticas públicas lo hacen sin nosotros a partir de diagnósticos ajenos a nuestra realidad, porque no toman en cuenta que el mundo juvenil es heterogéneo, plural y que se manifiesta de diferentes formas. Hay muchos niveles de participación y lo relevante es participar efectivamente en la toma de decisiones. Los estados nos ven, pues a nosotros los jóvenes, como actores vulnerables, conflictivos y violentos. Y están los políticos que buscan dar soluciones a este actor vulnerable, violento y criminal. Básicamente, pues criminalizan mucho al mundo juvenil. Luego está el político que está ligado a escuchar a los jóvenes, pero todavía no vinculan las organizaciones de la toma de decisiones. Entonces, estos también nos terminan sacando de la jugada. Luego están los movimientos de fuerte incidencia como el movimiento estudiantil chileno, que busca establecer una nueva lógica, o el movimiento juvenil en Brasil, que busca establecer una relación equilibrada con el Estado, con el objetivo de generar mayores garantías en los derechos. Y estas tres situaciones se caracterizan con la realidad que atraviesa nuestro continente. Por ejemplo, en América Latina, lo que prima esta apertura de espacios controlados, acotados, que tratan de evitar pues los desbordes de parte de los jóvenes, y como ejemplo están los consejos juveniles que se generan en varios países, o los consejos estudiantiles que en algunos casos se plantean como forma de participación en los estudiantes, pero que a veces son muy restringidos. Y empatizo con el hecho que hay muchas veces que nosotros los jóvenes no tenemos pues obviamente la experiencia para lograr entender al 100% el mundo de allá afuera. Sin embargo, considero que sí deberíamos de tener la libertad de expresar las inconformidades que tengamos en nuestra ciudad, estado o país. Es claro que los jóvenes donde más cómodos se sienten, más se expresan y más participan es en las calles. Sin embargo, la reacción de los estados a lo que los jóvenes expresan o reclaman en las calles suele ser punitativa y controladora. Por ejemplo, la protesta social es en muchos países un delito, y entonces esto restringe las posibilidades de participación. Y en México la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
pues, bueno, así lo expresa el artículo 6 de nuestra Constitución. Sin embargo, salvo contadas excepciones, la reacción de las autoridades ha sido controlar, castigar y reprimir más que abrirse a escuchar e incorporar estos reclamos de participación por parte de los jóvenes. Lamentablemente, pues los intentos de participación y de expresar libremente las ideas son reprimidos fuertemente al punto de que se llegue a la desaparición forzada de estudiantes. Es importante que tengamos en cuenta que en México hay más de 25,000 desaparecidos. Los 43 estudiantes de Ayotzinapa pues son apenas una expresión que sin duda muy grave y dramática de lo que está sucediendo. Además, los jóvenes no es que estemos reclamando casos específicamente juveniles, lo hacemos por temas más amplios que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Ahora, suena mucho que somos la generación de cristal, y esto porque por todo nos ofendemos o por todo reclamamos, y creo que hay temas más complejos que otros, y se tendría que ver el caso específicamente. Pero yo creo que afortunadamente somos la generación que más cambios está pidiendo. Literalmente a muchos nos importa más el cambio climático que nuestro propio futuro financiero, imagínense. Entonces, creo que por eso mismo nosotros deberíamos interesarnos muchísimo más en la política y claro que en muchísimos temas más, como la economía, temas tecnológicos y del medio ambiente y de lo que tú quieras. Pero la política, estamos hablando de nuestros derechos y sin derechos no podemos tener nada. Y no es solamente buscar chismes políticos de que si AMLO le tira a Calderón o que Samuel García con el Bronco y quién sabe qué más. Es importante conocer a nuestros políticos, pero es muchísimo más importante conocer nuestros derechos. Saber que si alguien trata de violar nuestros derechos, qué hacer o cómo reaccionar, o simplemente en un trabajo, o sea, ¿cuántas personas laboran sin un seguro social? Millones. Entonces, en tu trabajo, tu patrón no te da seguro, pero no lo reclamas porque no sabías que tienes derecho a uno, o porque simplemente crees que no tienes más opciones o no puedes hacer nada. Y bueno, rápido ahí como tip, si estás trabajando y si tu patrón no te quiere dar seguro, puedes ir a hacer tu denuncia al Departamento de Auditoría a Patrones de la Subdelegación del IMSS, que te atiende de lunes a viernes y es totalmente gratuito. y bueno, pues ya ese fue como un tip rápido, pero creo que cada generación puede hacer un cambio conociendo de la política o al menos irse informando un poquito más. Y realmente no son esos cambios que se reflejan de la noche a la mañana. Sin embargo, pues gracias a las protestas es que hay muchas leyes que se han reformado o han nacido. Entonces, asimismo creo que una de las razones por las que los jóvenes se encuentran con poco interés a la política es por la apatía atribuida, ya que no se ha recibido la adecuada alfabetización cívica que les provea los elementos de conocimientos necesarios para el completo ejercicio de su ciudadanía. Ahí, hay una referencia de Flores y Mayenberg que menciona que los jóvenes no ven las acciones políticas como una alternativa efectiva para la solución de sus problemas y el desencanto que existe ante una estructura política ineficaz e ineficiente con la resolución de los problemas sociales. Y ¿saben? Es lo triste, que terminamos conociendo nuestros derechos ya cuando los violaron. Entonces, ahí viene la decepción a la política, porque no pueden solucionar las injusticias y poco a poco se va acabando la fe, como diría Mia Colucci. Y al igual que el alejamiento de las figuras de representación, ni siquiera sabemos quiénes son esas personas que ya nos prometieron que van a hacer el cambio. O sea, no sabemos localizar a nuestros representantes y entonces este problema se une con el ya anteriormente mencionado, que estos no resuelven los problemas que les estamos presentando, pero claro que tu problema lo sacarán como marketing para que votes por él o te encariñes con el partido político al que pertenecen. Y también claro que el desinterés por la política tiene que ver mucho con el grado de escolaridad, pues mayor escolaridad, mayor interés. Por lo mismo que les digo que nosotros terminamos conociendo nuestros derechos hasta que ya nos los están violando y nos vemos afectados. Y sin mencionar que la cultura familiar de la que venimos pues influye bastante. Por lo general las personas pues solo se dedican a odiar a los políticos, pero el solo odiar no va a resolver absolutamente nada. Y hay que informarnos, interesarnos y leer de estos temas políticos y sociales, saber defendernos y saber cómo reaccionar. Porque la corrupción no se va a acabar mañana nomás porque yo hable de este tema en este podcast. La corrupción se va a acabar cuando todos sepamos más de estos temas, cuando entendamos qué no hay que hacer para no caer en la bola de nieve en la que ya estamos. Y de verdad, yo sí creo que
si todos nos interesáramos en combatir estas injusticias que a diario vemos, lo haríamos. ¿Cómo? Participando y apoyando a aquellos que se atreven a alzar la voz. No solo critiquemos y digamos, esas no son las formas, porque si te pones a leer casos que han tratado de resolver directamente con las autoridades correspondientes, te darías que alzando la voz sí es la forma. La política no es solo el PRI, no es solo el PAN, no es solo Morena. La política somos todos nosotros y tenemos derecho a informarnos y derecho a defender nuestros propios derechos, así que hagámoslo. Informémonos siempre de cada partido, informémonos de nuestros propios derechos. De verdad, es bien fácil comprar una Constitución mexicana, las venden en 18 pesos en papelerías tipo Tony's o en ese tipo de lugares. Y pues mínimo ahí saber qué onda con nuestra sociedad, ¿no? Saber qué onda con nosotros, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Y pues participar en eso, ¿no? Informarnos. Creo que es bien importante, así como estar pues al pendiente de la vida de los influencers o cualquier otra cosa, es importante informarnos también de nuestros representantes, ¿no? Así que, pues bueno, ya con esto concluyo y ojalá te haya gustado este capítulo. Ojalá, pues bueno, no te haya aburrido. Estamos hablando un poquito más de política, pero yo creo que es interesante. Y pues nada, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.